Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Nuevamente, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, sin duda alguna. Un día muy especial, sobre todo cuando se trata de alejarnos un poco de ver las actividades y los diferentes desafíos o problemas que se generan en nuestro país, para poder alegrarnos y estar atentos a lo que va a ocurrir precisamente este día en ese partido entre nuestra selección y los Estados Unidos, que sin duda alguna pues será muy pero muy importante para conocer cómo están los equipos de cara a la participación futura que podría existir para el Mundial. Así es que desde ya pues el mejor de los deseos para nuestra selección. El fútbol desde luego tiene muchas aristas. Así es que vamos a estar muy atentos y también acompañándolos, siendo solidarios para este evento. Bueno, esta mañana de programa tenemos estamos como siempre divididos en dos partes. En la primera parte vamos a hablar acerca de las reacciones que ha generado precisamente la decisión de la Asamblea Legislativa en torno a reformas a la ley de la carrera judicial y también la ley orgánica de la Fiscalía, en la cual, entre otras cosas, mandan a retiro de jueces, magistrados de Cámara y fiscales mayores de 60 años. Uno de los principales argumentos que plantean los promotores y quienes aprobaron precisamente estas reformas, el partido oficial Nuevas Ideas, dice que todo lo que se pretende con esta decisión es combatir precisamente el tema de la corrupción en el órgano judicial. Sin embargo, al paso de esta situación, ayer los magistrados de Cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz emitieron un comunicado en el cual expresaron su enérgico rechazo precisamente a todos los aspectos que conllevaron a la aprobación de dichas reformas. Entre otros casos, hay elementos que determinan en su contenido esta posición, en la cual pues ellos en su momento pues consideran que hay una violación de derechos constitucionales consolidados como el derecho al trabajo, estabilidad laboral, igualdad, dignidad, debido proceso y seguridad jurídica de los funcionarios. Son estos y otros elementos que vamos a tener este día para ponerlos en perspectiva en la primera parte con diputados del partido Nuevas Ideas, a quienes quiero darle la más cordial bienvenida. Jorge Castro, bienvenido, gracias por acompañarnos, Jorge. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, siempre un gusto estar acá. Un saludo para todos los salvadoreños en esta mañana hermosa, donde estamos esperando precisamente lo de la selección. Un gane sería muy bueno, claro, increíble para motivarnos todavía más. Nos caería como anillo al dedo, ¿verdad? Vamos a ver también el diputado de Nuevas Ideas, también Walter Coto. Walter, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a la población salvadoreña, gracias a ti por la invitación. Estamos justamente acá para poder hablar todos los temas y coyunturales que en esta semana han transcurrido, que han sido varios, ¿verdad? Y que es importante que la población salvadoreña también tenga más aportes y que conozca más con respecto a ello. Claro, y les agradezco que tengan siempre la disponibilidad de poder venir y pues analizar y dar todas las argumentaciones que se dan en torno a este tipo de iniciativas. En la segunda parte del programa estará con nosotros también, vamos a conocer la contraparte y particularmente vamos a tener a el doctor Edgar Alexander Ochoa, magistrado de Cámara de Menores, y estará también el doctor Antonio Durán, juez tercero de sentencia. Así es que desde ya les invito para que también estén pendientes porque vamos a conversar con ellos en la segunda parte para conocer y como parte del compromiso que nosotros tenemos siempre de mostrarle las dos caras de la moneda. Así es que desde ya bienvenidos, recuerden Diálogo 21, Neto López Radio, son las dos cuentas disponibles para que ustedes desde luego nos acompañen y participen. A ver, quizás comencemos un poco hablando del espíritu así introductorio de lo que lleva esta medida. El principal argumento que ayer en el debate, el martes, cuando se aprueba esta modificación a la ley de la carrera judicial, así como también a la ley orgánica de la Fiscalía, uno de los principales argumentos que sale a flote en el debate es que llegó el momento de establecer la depuración del sistema judicial. A ver, cuéntame un poquito sobre esto, Jorge, y luego Juan.
Sí, efectivamente, esta es una deuda histórica del país que también estamos tratando de saldar y realmente toca dos puntos de fondo, diría yo. Uno de ellos es, este ordenamiento obedece que dentro de las categorías de jueces se ha violentado específicamente el principio de igualdad. Muchos jueces no tienen acceso dentro de la carrera judicial precisamente a poder ir ascendiendo dentro de ella, porque algunos jueces están precisamente petrificados en los puestos y también esto violenta los salarios porque no hay igualdad de salarios. Entonces hay como una pared o existía una pared divisoria donde un montón de jueces no podían accesar precisamente dentro de la carrera a este ascenso. Eso es por un lado importante aclararlo porque si bien es cierto hay jueces que se están y magistrados de cámara que se están pronunciando, hay muchos de ellos que están contentos con la reforma. Claro, ustedes ven pronunciándose a la gente que le afecta, a estas personas que se han de alguna manera enquistado en el sistema. Eso por un lado se está tratando de ordenar y se está vinculando una finalización en el cargo que evita la perpetuidad precisamente del funcionario y lo reviste de una armadura donde no puede realmente salir y tenemos jueces de avanzada edad que están en dichos cargos por muchos años, no permitiendo que nuevos valores, nuevos perfiles, algunos todavía más idóneos puedan ingresar. Eso es por un lado. Y lo otro también de fondo es precisamente el hecho que de todos es conocido, el pueblo salvadoreño, Ernesto, que dentro del sistema judicial ha habido una violentación continua por algunos jueces del sistema judicial y precisamente de la normativa. Ellos, si bien es cierto, tienen una dependencia administrativa hacia la Corte Suprema de Justicia, pero no es así dentro de los fallos que ellos emiten. Entonces, estos son independientes y eso lo hacen en base a su propio criterio y aplicación de la normativa. Entonces, en este juego es donde los salvadoreños podemos ver gente que se ha robado una gallina que tiene años y años y otras personas, otros exfuncionarios que han robado millones y millones que realmente no les aplica la justicia porque ellos aplican dicha justicia de manera sectorizada o de acuerdo a estos grupos fácticos que los han colocado en dichos puestos. Entonces, cuando nosotros venimos y trastocamos esto, el único o el directo beneficiario es el pueblo salvadoreño, porque estamos hablando de que no existe pronta justicia, existe una mora increíble en el sistema judicial que no es atendida. Los jueces, por ejemplo, te señalan audiencia, algunos jueces a las 9 de la mañana y ellos llegan a las 11, 12 de la mañana. Realizan sus funciones sin diligencia y responsabilidad. ¿Por qué? Porque están encriptados o estaban encriptados en dicho cargo. Esto va a cambiar con esto. Y precisamente estamos trastocando la organización, las realidades. ¿Y es correspondencia de la Asamblea Legislativa, diputado, o es una, como lo establecen jurídicamente los conocedores en la materia, que le corresponde precisamente a la Corte Suprema de Justicia y no a una vocación directa de la Asamblea Legislativa? Bueno, la función constitucional de la Asamblea Legislativa es legislar, o sea, hacer leyes, modificar leyes. ¿Qué es la Asamblea Legislativa? Bueno, los diputados somos representantes de la voluntad del pueblo y la norma constitucional te establece que dicha función específica es, dentro de esa representatividad, es precisamente... Aprobar leyes, pero ¿tienen iniciativas para la formulación de una ley? Nosotros, los diputados, en términos del caso del sistema judicial, como lo dicen. Es que lo que sucede aquí es que hay un fallo de la sala, digamos, de la sala anteriores, compradas por sobresueldos que bailaban precisamente al son de estos compradores. Entonces, aquí ha habido jurisprudencia como cambiarse los calcetines todos los días. Entonces, no podemos tomar de parámetro eso. Debemos de hacer una interpretación directa de la Constitución y dentro de la Constitución las funciones de la Asamblea son legislar y representar precisamente la voluntad del pueblo salvadoreño. Esa voluntad soberana en el momento de votación se está dando. Nosotros
no somos la bancada SIAM aprobando estas reformas o modificativas, es el pueblo salvadoreño. Nosotros estamos ejerciendo directamente esa representación y eso sucedió el 28 de febrero, cuando se nos dio ese mandato, se nos encomendó el mandato precisamente de hacer lo que jamás se había hecho, obviamente dentro del marco legal, que es precisamente lo que estamos haciendo. A ver, diputado Cotto, ¿cómo estamos? A ver, desde ese ángulo, porque muchos creen que detrás de todo esto lo que existe es, en primer lugar, y lo decía el día de ayer, lo comentábamos con el diputado Castro, que decía el doctor Portillo Cuadra que en este caso lo que se busca es coaccionar a los jueces para que todos se alineen al partido de gobierno. En segundo lugar, él decía que para que no se hagan resoluciones judiciales que no le vayan a gustar al gobierno. Y el tercero decía es que es lo más importante, hay un apoderamiento total del órgano judicial. Bueno, también la población salvadoreña tiene que tener claro algo. Muchos organismos internacionales que versan sobre la justicia habían hablado desde mucho tiempo atrás y habían expuesto y habían dicho que efectivamente el sistema judicial en el país estaba tocado por un virus llamado corrupción. El Departamento de Estado anualmente da un informe y siempre sale. Siempre ha manifestado en diferentes ocasiones. Y no solamente ellos, pues, o sea, de pronto comenzás a observar tú que hay muchos juristas, muchas personas que han manifestado que efectivamente dentro del órgano judicial existe corrupción. Entonces, este no es un tema personal de ciertos nombres o ciertas personas. Por el contrario, lo que se pretende en este momento es, de alguna manera, poder trastocar a aquellas personas que han querido inquistarse en los puestos, porque no pueden ser vitalicios. Si tú vas a una empresa X, tú llegas a cierta edad y lógicamente tú tienes que jubilarte como tal. Es lógico que cuando ya llegas tú a cierta edad, puede darse el caso que ya no tengas la misma fuerza, la misma voluntad que puede tener una persona con mucho más juventud. Y dicho sea de paso, muchas personas con gran capacidad, jóvenes, me escribieron. Yo litigué durante 12 años y ellos estaban muy contentos al saber que ahora van a tener la posibilidad de poder ingresar al órgano judicial. Y estos jóvenes no podemos decir que sean jóvenes que sin capacidad, son personas capaces. Mira, hay gente pero en tendrán este la país, experiencia que pueden tener. Hay un tema, y ustedes como abogados no me dejarán mentir, no quiero y ni pretendo asumir el rol porque no lo soy, pero a conocimiento de lo que expresan otros sectores, en todo esto prevalece también el tema de la experiencia, y en sociedades otras, como conocemos en otros países, estos cargos de nombramiento de jueces tienden a ser vitalicios. Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo queda esta figura frente a ese punto en particular, Walter? Fíjate que el conocimiento que pueda tener una persona dista no solamente de la experiencia en el cargo que tú haces, sino que también por la capacidad que tú tienes en tu conocimiento. Mira, hay jóvenes que tienen 3, 4 maestrías, están muy jóvenes, y eso, el poder haber estudiado, les da la capacidad a ellos para poder ostentar a un cargo. Ahora también vámonos por la otra parte, ya tú también sabes, bueno, yo tengo 38 años de edad, y justamente no me siento igual como cuando tenía 21 años de edad, claro. Pues, eso es diferente. Sí. Y seguramente cuando tenga 48 años de edad, va a pasar similar, me voy a sentir diferente. Y también, ojo con esto, ¿sabes cuál es el gran problema en los tribunales? En los tribunales a los casos solo miran el archivo, lo miran como simples folders, simples archivos. Poco a poco te vas desnaturalizando la función que tú tienes como juez, como persona que está dentro del proceso. Entonces, mi aportación es lo siguiente: hay personas que quieren seguir abogando, y poneme atención a esto, por favor, abogando a que efectivamente se dé la corrupción. Y lo digo por Portillo Cuadra específicamente. El día de ayer, que era algo que iba a tocar a nivel nacional, ¿qué más muestras podemos dar a la población en todo el país? Y no solamente la población, sino que también
internacionalmente cuando estamos diciendo vamos a combatir la corrupción y vamos a dar un paso más. Y el día de ayer que se iba a discutir la prescripción de los delitos de corrupción, con un tecnicismo jurídico quería él justificar su cobardía de enfrentar o de dar su voto a un dictamen que netamente tenía que ser favorable. Yo en este país he observado gentes que tratan de huir, pero no como Portillo Cuadra, utilizando un tecnicismo o utilizando una mentira, y mira, y se levanta de la comisión y se va. Pero lo que me pareció todavía más extraño es que minutos antes habían estado en un contubernio con la otra diputada del FMLN y 3 minutos después dan el mismo argumento, se levanta y se va. Pregunto yo, ¿realmente ellos quieren de alguna manera atacar la corrupción? No. De alguna manera los jueces que ahora se sienten aludidos, es natural que ellos se expongan. Si específicamente ellos pueden, de alguna manera se sienten que esto les atañe. Y es natural. ¿No estará de alguna manera trastocándose el tema de la estabilidad laboral como lo establece el artículo 186, que habla precisamente que los jueces y todas las figuras que menciona la reforma gozarán de estabilidad en sus cargos? Incluso, dice, los magistrados de la Corte serán elegidos por la Asamblea Legislativa para periodo de 9 años, y más abajo dice la elección de los magistrados de la Corte será de una forma de la lista de candidatos, y dice, deberán estar representados las más relevantes corrientes de pensamiento. Más abajo dice, deberá asegurar protección para que ellos ejerzan sus funciones y gozarán de estabilidad, dice el término un poco resumible de todo este artículo 186. ¿No está de alguna manera violentando ese principio constitucional, este artículo 186 de la Constitución? A mi juicio no. A mi juicio no. Por el argumento que plantean de que debe de haber una renovación y un espacio de participación de otros. Alguien decía que en esto se puede ver un riesgo al hacer un cambio, sobre todo cuando se trate de llegar un nuevo administrador de justicia, ¿verdad? Que a lo mejor tenga otros criterios en los procesos ya judicializados, lo cual podría poner en peligro estos. Recojo, es mi obligación, recojo un poco de esa esfera para que lo discutamos y analicemos acá. Perfecto, yo entiendo la pregunta, Ernesto. Realmente la estabilidad laboral no implica perpetuidad en el cargo. Estabilidad laboral es cuando tú tienes, por ejemplo, un puesto que tiene una proyección específica y tenés un salario. Eso es lo que resguarda la Constitución, dicha estabilidad. De hecho, los empleados públicos, todos los empleados públicos gozan de estabilidad laboral, a excepción de los puestos de confianza. Entonces, cuestionar que se está atacando esa estabilidad como consecuencia a contrario sensu de una perpetuidad, no tiene sentido, por un lado. Y lo otro que preguntabas específicamente era en relación a la segunda pregunta que hiciste. Era precisamente sobre el tema del riesgo a la que se somete cuando tú haces un cambio. Partamos de que se está diciendo de que ellos al cumplir 60 años tienen que salir, o 30 años de servicio. 30 años de servicio. Llega otra persona con otro criterio en aquellos procesos ya judicializados y a lo mejor cambia la sustancia, el ADN de ese proceso judicial para favorecer, o en este caso para poder sentenciar, ya sea para bien o para mal. Para seguir, no se correrá ese digamos, riesgo. para seguir con la línea jurisprudencial que se venía determinando, ya sea por las salas o en este caso por los mismos jueces en las resoluciones. Pero yo le preguntaría al pueblo salvadoreño, ¿queremos realmente seguir la misma línea? O sea, ¿es esta una experiencia, digamos, profesional que quisiéramos que obtuvieran los nuevos perfiles que buscamos? Realmente no. Nosotros queremos jueces que le otorguen justicia al pueblo salvadoreño. ¿Para qué queremos experiencias que no son agradables de los jueces que resuelven realmente no acorde a la justicia? Queremos seguir viendo personas que guardan prisión por años y años. Bueno, te traigo un ejemplo. En el caso de Tony Saca, que fue quien realmente
el cerebro de toda la operación de los millones, le dieron menos años que a las personas que trabajaban en la institución. Los empleados. A los empleados. ¿Quiere eso el pueblo salvadoreño? Estoy seguro que no. Quieren que las nuevas personas y los nuevos perfiles sigan aplicando ese mismo criterio. Estoy seguro que no. Entonces también hay que considerar que estos jueces, al cumplir el extremo, ya sea 30 o 60 años, entran en un régimen de disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo salvadoreño debe de saber que precisamente la aplicación no es ipso facto. ¿Por qué? Porque para poder cambiar a estos jueces es necesario buscar perfiles idóneos. Entonces, dentro de ese régimen de disponibilidad existe un tiempo prudencial para que se haga un examen a conciencia de los nuevos perfiles y de los nuevos valores que van a accesar. Algunos jueces que ya están en el ejercicio de dichos cargos, que no cumplen con la edad, precisamente van a poder accesar, que anteriormente debido a las categorías no podían hacerlo. Tal vez para añadir algo con respecto al tema. Diputado Cota. Bueno, mira, fíjate que con respecto a casos, para que la gente lo pueda ver y lo pueda percibir, por ejemplo, la historia reciente nos manifiesta el caso de Norman Quijano, pues, que se tienen videos, que se tienen todos los elementos necesarios para establecer la existencia y participación en el delito que se le está imputando. Sin embargo, observamos que hubo una resolución reciente en la cual a esta persona pues le están dando ciertas ventajas jurídicas. Entonces, lo que tenemos que preguntar si efectivamente los jueces en este país no... Ojo con esto, yo no estoy determinando 1 o 2 o 3 jueces con nombre. Lo que sí estoy hablando es que los estudios establecen que en este país el sistema judicial ha sido un sistema corrupto. Y que entonces, lógicamente, queremos nosotros desde ese marco limpiar este sistema. A ver, fue una decisión de la Cámara Primera de lo Penal que revierte la resolución que suspende temporalmente el proceso penal y orden de captura contra el expresidente de la Asamblea, el doctor Norman Quijano, ¿no? Totalmente, ¿verdad? ¿Es esa digamos, como la parte medular de todo este proceso de transformación que están haciendo? ¿Es por eso? No, repito, esto de la transformación, de poder de alguna manera atacar la corrupción no viene de ahora. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento dicen que detrás de todo esto es motivaciones políticas que lo lleva, y los jueces en algún momento dejaron, aunque no lo dejaron plasmado, pero sí ven que detrás de todo esto no hubo una discusión para ver y medir los alcances que puede tener esta reforma, como por ejemplo, por qué razón, y lo decía, por cierto, uno de los destacados abogados de este país, el doctor Nelson García, lo decía en otro medio el día de ayer, que digan por qué los magistrados que tienen la misma condición de la edad, es decir, 60 años, y que van a cesar al publicarse el diario oficial, no los van a quitar. ¿Por qué quedaron fuera los magistrados si ellos también tienen algunos magistrados? Solo déjame poner otro ejemplo, que es importante. Tenemos acá una persona que tenía una judicatura, un cargo jurisdiccional, y esta persona se le determinó que efectivamente había tenido tocamientos para con un menor de edad. Y si tú te recuerdas con respecto a ese tema, al final él siendo ya de órgano jurisdiccional, hay otros, ¿verdad? Salió bastante librado, quiere decir. Totalmente. Incluso se hizo un trastoque a la jurisprudencia de este país con el objeto de poder de alguna manera cubrir. Y pregunto yo, en ese caso, si se ¿me quieres decir que no es político y ese ya es una cuestión fuera de lo político? Te puedo comenzar a mencionar casos y podemos comenzar a mencionar personas. Y aquí en este país tenemos claro que ya hay muchas personas que dicen, mira, tanto vale una sentencia. ¿Ya? Y cuando yo litigué, yo podía observar que muchas personas tenían unas resoluciones favorables cada vez que estaban en proceso. Y si no, tú observarlo. O sea, que hay ciertas personas como que están en contubernio, en una preparación para que cuando tú vas a un proceso correspondiente, ahí ellos salen siempre bien librados. Y otras personas no salen bien librados, teniendo los mismos elementos de prueba. Para con unos es viable y para con otros no le es viable. Entonces el pueblo salvadoreño debe saber que justamente tenemos un sistema corrupto y ese sistema se pretende ir limpiándolo poco a poco. Pero no solamente es eso, sino que también nosotros estamos dando otros mecanismos. Por ejemplo, lo que el día de ayer se estableció, el artículo 32 del Código Penal, establece ahora que va a haber una prescripción. Ya no hay una prescripción de delitos y estamos entonces atacando la corrupción. Creo que el pueblo salvadoreño
tenga bien claro eso. Estamos dando mecanismos. Este es uno de ellos. No hay motivaciones políticas en esto. O sea, no puede haber motivaciones políticas ante algo que es evidente, ante algo que sabemos que poco a poco tenemos que terminarlo. Si el pueblo salvadoreño, cada vez que nosotros íbamos a las comunidades, nos decían, nosotros queremos que haya una limpieza en todos los órganos de Estado, y es lo que se está haciendo. Motivaciones políticas deberían de haber en hechos que están relacionados a un suceso actual o contemporáneo. Pero aquí sencillamente los hechos que estamos tratando de cambiar son deudas históricas. O sea, el Partido Nuevas Ideas ni siquiera existía cuando ya la corrupción en el sistema judicial por años se venía aplicando. Entonces aquí estamos, hemos heredado, el presidente de la República ha heredado una deuda histórica de corrupción y también de instituciones débiles en el ejercicio de sus funciones, porque aquí también se está fortaleciendo la institución en sí misma, pero no hay una vinculación política. Tal vez de alguna manera podría haber una consecuencia vinculada a por la misma aplicación de la modificativa en el tiempo actual. Pero esto es algo histórico. El país ha estado sufriendo la corrupción del sistema judicial y de otros sectores, los cuales hemos tratado de modificar en este momento. Y faltan sectores, faltan áreas donde las que se tienen que trabajar. Las mismas instituciones públicas deben de fortalecerse. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a una operatividad histórica. Entonces, si tú te fijas, el Estado actual ocupa una sinergia. Esa sinergia es donde el Estado en su integralidad entra en funciones como tal. Y lo político sale a un lado y realmente el fin primordial es la población, esa conexión con la población. Decía el doctor Nelson García, un poco siguiendo en consonancia, otros elementos que sometemos en este análisis. Para mí, decía, esto es una injerencia, aunque no lo diga la Constitución. Hay una injerencia obvia de un poder sobre otro, cuando la Constitución sí dice que los tres poderes de Estado serán independientes entre sí. ¿No es esto de alguna manera, digamos, un factor de injerencia? Lo que pasa es que ellos toman como injerencia precisamente todo lo que violenta esa estructura fáctica. Entonces, claro, si ellos están perdiendo el control, para ellos es una injerencia en el control que ellos tenían. Así de sencillo. Pero ¿la Asamblea Legislativa tiene independencia en sus funciones? Por supuesto que sí. Que los opositores quieran decir que nosotros bailamos al son determinado. Eso no es verdad. Nosotros ejercemos una representación de la población. ¿Dónde adquirimos precisamente qué es lo que quiere la población? Bueno, nosotros los fines de semana visitamos territorios, adquirimos esa sensibilidad y sabemos perfectamente lo que quiere el pueblo salvadoreño. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos esa voluntad del pueblo dentro del ordenamiento jurídico y trastocamos realmente sectores que jamás habían sido trastocados. Estamos haciendo precisamente, insisto, el cambio que el pueblo salvadoreño quiere y necesita dentro del marco legal. Los sectores afectados, obviamente, se resisten a estos cambios, pero el beneficiado es el pueblo salvadoreño. A ver, la reforma habla de 60 años. Aquí muchos dicen que hay un lado humano tocado. Este comunicado que conocimos el día de ayer precisamente habla sobre eso, la condición de depuración dentro de lo que es el sistema judicial a partir de ese criterio. Mi pregunta de nuevo, ¿por qué no entraron otras esferas si lo queremos ver en esa edad? ¿Por qué no en la sala también para magistrados de sala no aplica esta situación? La Corte Suprema y el nombramiento de magistrados por 9 años está contemplado en la Carta Magna, en una normativa que no puede ser cambiada por una ley de rango secundario. Eso es obvio. Y las personas que lo alegan están obviando precisamente el carácter primario de la Constitución y precisamente la no contrariedad de una ley secundaria hacia la Carta Magna. Los años estipulados de duración de un magistrado de la sala, por ejemplo, como decías tú, es de 9 años. ¿Dónde reside esa normativa? En la Constitución de la República. No puede ser cambiada con una ley secundaria. Sí, con respecto a eso también tenemos que ver
que para poder llegar a ser magistrado también tienes que cumplir ciertos parámetros en tiempo. Y lógicamente, tal cual, estos parámetros en tiempo, más los parámetros en los cuales vos vas a estar dentro de la sala correspondiente, te generan una buena cantidad de años. Entonces tenemos que ver esa perspectiva, que los magistrados correspondientes podrán estar, lo normal, ¿verdad? Serían 10 años ejercer la carrera, digamos, si tienes 30 años, 10 años ejercer la carrera, ya a 40 años. Y si tú vas a estar 9 años, ya a 49, casi 50 años. Pero normalmente la gente que llega a la Corte Suprema llega aproximadamente a los 50, 55 años. Viendo ese parámetro y teniendo en contexto lo que la Constitución nos dice, es difícil poder nosotros ir contra la misma Constitución. A ver, solo para cerrar un poco, porque vamos a irnos a la pausa. Entonces, la medida busca una depuración del estamento que ha estado administrando justicia en los últimos 30 años, 40 años. Yo diría... Segundo, el elemento, solo para completarla, Jorge, no es ahí donde queda la duda de que es querer quitar a ellos para poner gentes afines al gobierno. Pues precisamente la respuesta a eso es un rotundo no. Lo que se está pretendiendo, el fin principal es fortalecer la institución, volverla más justa organizativamente. ¿Por qué? Porque ahorita hay categorías, habían categorías, y esas categorías establecidas violentaban el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque no todos los jueces tenían, como dije anteriormente, acceso al crecimiento profesional dentro de la carrera judicial. Entonces, primeramente se está trastocando eso. Y una consecuencia segunda es precisamente lo que señalábamos, que los jueces no quedan revestidos de una armadura para poder hacer mal su trabajo y encriptarse en dicho trabajo. La edad, bueno, yo tengo 56 años de edad, ¿verdad? La edad de 60 años es una edad para poderse jubilar. Ahora, si lo vinculamos a los diputados, mi criterio personal es que los diputados no deberían de poder reelegirse más de ciertos periodos, deberían de permitir la alternabilidad después de cierto tiempo. Eso debería estar regulado, y eso está vinculado precisamente al principio de oportunidades para todos. Ok, vamos desde luego a trasladarles preguntas del público. Aquí tengo una. Este deseo de combatir la corrupción no queda en entredicho cuando la misma Asamblea declara en reserva varias partidas o gastos del órgano legislativo, o cuando el Poder Ejecutivo también cierra espacios de acceso a la información pública, por ejemplo. Walter. No, mira, creo que esa ha sido una información mal manejada. Y específicamente con respecto al tema de los viajes, ¿verdad? Fíjate que la normativa establece que efectivamente se tendrán 7 años para poder determinar los viajes que se hicieron. Pero hay un inciso que no lo manifiesta. O al finalizar el viaje correspondiente. Con respecto a ese tema, yo, por decir algo, se va a un viaje de carácter diplomático oficial, ¿verdad? Y cuando yo no tengo que decir hacia dónde voy, porque puede correr riesgo mi seguridad. No obstante, cuando yo regreso del viaje, yo manifiesto dónde fui, lo que se gastó, y ahí se pone en el portal correspondiente. Rendición de cuentas. Entonces, lo que pasa es que siempre en este país tratan de utilizar cualquier argumento para poder atacar políticamente, y ahí sí políticamente, lo que se está haciendo. Por último, con el tema anterior, solo quiero manifestar algo. Los juristas, los doctrinarios, las personas conocedoras saben que nosotros como Asamblea Legislativa no somos los que vamos a disponer de qué cargo va a optar los jueces o a quienes lo van a quitar. Será el órgano judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados correspondientes. Nosotros no tenemos injerencia de poder hacerlo ahí. Ahora, si alguien considera que lo que nosotros hemos hecho de alguna manera trastoca la Constitución, pues que se aboque a establecer los recursos correspondientes. Porque utilizar un medio con el objeto simplemente de causar esplendor ante la población o quererles motivar o quererles tocar, eso es una situación que no es conforme a derecho. Si ellos creen que efectivamente lo que nosotros hemos hecho no corresponde o trastoca una norma constitucional, yo creo que lo más idóneo, y ellos que son conocedores de derecho, es que vayan a la Corte Suprema de Justicia e interpongan los recursos que ellos consideren pertinentes. Seguimos hablando de eso. Te doy la palabra, diputado Castro, cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros.
En la segunda parte del programa, recuerde, vamos a tener también la contraparte. Estarán con nosotros dos jueces, el doctor Edgardo Alexander Ochoa y también el doctor Antonio Durán. Vamos también a conocer la parte de ellos en cuanto a su reacción a esta reforma planteada a la ley de la carrera judicial por la Asamblea Legislativa. Gracias a usted por estar con nosotros. Tenemos información de tráfico importante también para que usted la tenga de primera mano. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos entonces a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana gracias a Texaco con Tecron. Recuerde, son más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Sector del Boulevard Los Pros, este es Los Héroes, para que usted conozca cómo está en el sector de los centros comerciales. El tráfico a esta hora de la mañana y no tenga ninguna complicación si usted piensa desplazarse por esta zona. Tenemos bastante circulación abierta de vehículos en este carril que viene desde el sector de la Universidad de El Salvador hacia la 49. Así es que también, y viceversa, así es que desde ya usted pues póngale muchísima atención que gracias a Texaco con Tecron, este fue el reporte del tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir un poco cerrando el ciclo de participación, pero había quedado acordarte la palabra, Jorge, también, en cuanto a este tema que está directamente vinculado precisamente a la iniciativa de ley que puede tener la Asamblea Legislativa o no. Porque les decía que parte de ese pronunciamiento que los jueces el día de ayer decían que nuestra oposición al proceso de formación de ley mediante el cual fue aprobado dicho decreto por inconstitucional debido a que los diputados no tienen iniciativa de ley en lo concerniente a la carrera judicial. ¿Cómo pretenden superar a este artículo 133 y específicamente en el inciso 3 de la Constitución que habla precisamente del tema de iniciativa de ley, que no le existe? Sí, nosotros hemos hecho nuestro propio análisis y nuestro análisis jurídico y creemos que sí, dentro de este vehículo que hemos utilizado es perfectamente viable, legalmente hablando, y como decía Walter, si ellos creen que no, pues que presenten en las instancias correspondientes precisamente lo que ellos crean, para que se siga el proceso. En cualquier sentido se va a presentar dentro del mismo órgano judicial en el cual ellos creen. Yo quisiera aclarar algo a la población. Los magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia y los que elegimos de último son magistrados que salieron de la lista que fue elaborada en el momento donde ellos, la mayoría de los diputados que se expresan eran diputados. Y también es un listado que es proveniente del CNJ, donde han participado profesionales afines a diferentes sectores, y el listado de 15 y de 15 con el CNJ y el proveniente de la Asociación de Abogados es del cual nosotros hemos elegido a los magistrados últimos que elegimos. Entonces, la teoría que ellos dicen, no, es que lo que pasa es que se va a resolver de acuerdo a lo que ellos quieren porque esos magistrados los pusieron ellos, los pusimos del listado que ellos elaboraron. Nosotros buscamos perfiles idóneos, hicimos las preguntas para poder navegar y buscar perfiles idóneos. ¿Qué sucede? Esta vez no les dimos las respuestas, no les dimos las preguntas tampoco, porque anteriormente cuando se hacía ese interrogatorio para buscar perfiles idóneos, se les otorgaba preguntas y respuestas. Los magistrados que llegaban con todo memorizado. Eso atacaba la mera esencia de la propia investigación del perfil idóneo. Eso cambió. Y nosotros de ese listado agarramos estos magistrados. Si ellos tienen algún tipo de inconformidad en el proceso o creen que los diputados hemos violentado alguna normativa, que presenten a la instancia correspondiente la acción correspondiente. Bueno, tal vez en cuanto a derechos humanos que pueda tener la persona, también tienen derechos humanos y también tienen muchos jóvenes que son capaces
y que jamás se les ha podido brindar la oportunidad para estar dentro de una judicatura o dentro de un órgano correspondiente. Y esto no solamente a nivel del órgano judicial, también tenemos a nivel de otras instituciones de gobierno. Pero lo que quiero decirte yo es que también a ellos se les ha posibilitado un régimen que va a ser de disponibilidad. Y eso creo que es importante. El régimen de disponibilidad lo que va a permitir es ir verificando. Lo hará la Corte Suprema de Justicia, reitero. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con respecto al tema. Y en el régimen de disponibilidad irán verificando uno por uno, ¿verdad?, cómo está el trabajo correspondiente, y en su momento habrá los cambios correspondientes que sean necesarios. Solo quiero hacer mención sobre algo para el pueblo salvadoreño. Miren, fíjense que dentro de la misma Corte Suprema de Justicia existe un mecanismo que pueden sancionar a los jueces, pero en este país nunca se han sancionado a los jueces porque ellos mismos se han autoprotegido. Entonces yo creo que ahora sí va a haber la posibilidad de que aquellas personas, uno repito, por el tiempo, por el cansancio que pueden tener. Mire, si hay jueces que usted le programa la audiencia, ya lo decía Jorge, a las 7 de la mañana, son las 11 de la mañana y le dicen, mire, se va a suspender la audiencia porque efectivamente tenemos hacer otra diligencia, estamos saturados. Mucho de esa saturación judicial que se tiene en el país es a causa de que hay cansancio de parte de los mismos jueces. Y nosotros también tenemos que cumplir un principio constitucional, que es la pronta y cumplida justicia. Si en este país la gente que sabe que ha estado de alguna manera vinculado a un proceso judicial se da cuenta que le suspenden la audiencia 10, 15 veces y dice que siempre es porque tienen carga laboral. Lo que pasa es que ellos se sienten cansados. Entonces creo que es un momento determinado para dar la oportunidad a nuevas personas. Y por último te quiero mencionar, aquí en este país es conocido si el hijo del juez fulanito tal está en aquel juzgado. Entre ellos mismos se ponen en diferentes juzgados a sus hijos, y aquí creo que tenemos que romper ya esa línea correspondiente. Jorge, ya para concluir. Sí, bueno, veía la lámina que pusieron del doctor García. Yo tengo un buen criterio del doctor García. Difiero en esta postura porque él habla de discriminación, ¿verdad? Y hay que ver las dos caras de la moneda. Si aquí no hay discriminación, aquí precisamente se está solventando una discriminación, porque esas categorías establecidas en la ley de la carrera judicial precisamente violentaban y discriminaban a los jueces que no tenían acceso a dichas categorías. Estamos arreglando para que no haya discriminación. Si bien es cierto, hay una vinculación a la edad, pero esto permite también la alternabilidad, que es algo de la esencia del derecho, porque el derecho es cambiante. Los perfiles de los jueces deben de ser cada vez más idóneos a esa realidad cambiante. Y estamos precisamente solventando una discriminación que existía efectuada por dichas categorías. Bueno, el tiempo se nos terminó. Quiero agradecerles a ambos siempre tener esa disponibilidad de venir y analizar los diferentes temas que desde luego nacen desde la expresión legislativa que ustedes como bancada de Nuevas Ideas tienen. Y sobre todo también para darnos ese voto de confianza para desarrollar y preguntar lo que tenemos que preguntar y ustedes responder lo que tienen que responder. Walter, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Bueno, gracias Ernesto, ¿verdad? Y la población salvadoreña tiene que entender que nosotros estamos legislando para todos. Si nosotros hubiésemos hecho algo contra las personas que utilizan la bicicleta, que se pongan casco, ¿quiénes creen que van a ponerse en contra? Los que utilizan bicicleta. Los que tienen 60 años van a decir, y los corruptos también van a decir, que esto está en contra de cualquier normativa. Ok, gracias también, Jorge. Muchas gracias, Ernesto. Saludo al pueblo salvadoreño. Gracias, les agradezco. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, con el propósito de cumplir nuestra misión de presentar siempre el balance de los análisis y de los hechos, nos van a acompañar dos jueces del sistema judicial nuestro para conocer también sus puntos de vista con relación a lo que hemos conversado. A usted, una pausa y regresamos, 7:17 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7:20 minutos. Gracias por acompañarse de nuestra señal.
Y luego saludos muy cordiales a quienes nos ven fuera y más allá de nuestras fronteras. Quiero darle la más cordial bienvenida a el licenciado Antonio Durán, juez tercero de sentencia. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad también de dirigirnos a la población salvadoreña, a su audiencia. Muchísimas gracias también al licenciado Edgar Alexander Ochoa, magistrado de Cámara de Menores de Santa Ana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y estamos prestos a aclarar algunas situaciones. ¿Cómo, sin duda alguna, cómo cae? Voy a comenzar primero por conocer en términos generales cómo cae al sector que usted es profesional, al sector justicia, esta decisión de la Asamblea Legislativa, cómo cala, de reformar la ley de la carrera judicial y tocar varios elementos que a criterio de los promotores lo que se busca es precisamente el combate de la corrupción dentro del sector justicia. Licenciado. Bueno, digamos que era esperable este tipo de decisiones y creo que la situación se va a ir agravando. No solamente, bueno, ahora somos los jueces, mañana van a ser los empleados judiciales, después van a ser los profesores. Es decir, la situación va en una escalada, no en la idea del combate a la corrupción. Esto no es del combate a la corrupción. Tampoco la idea es separar a los jueces mayores de 60 años. Lo que se quiere separar es a los jueces independientes. Porque la misma ley, el mismo decreto, ha dicho que a los jueces mayores de 60 años que los retiren van a quedar en condición de disponibilidad. Y esta disponibilidad va a depender del tipo de decisiones que se vayan a tomar. Es decir, los jueces pierden estabilidad, que es el pilar esencial de la independencia judicial, y sus decisiones para poder ser llamados y ser parte de la Corte van a depender del tipo de decisiones que vayan a adoptar. Es decir, quedan condicionados a que si fallan en contra del régimen, porque aquí estamos hablando ya de un régimen de facto. A partir del 1 de mayo se produjo un golpe de Estado contra el judicial. Entonces esta situación era esperable. La reacción de los jueces del día de ayer tuvo que haber sido la reacción del 1 de mayo. Esa reacción y esa unidad en defensa de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, no lo hicieron. No lo hicieron porque no eran los afectados directamente. No les tocaba en ese entonces. Exactamente. Los intereses. Exactamente. Exactamente, así es, lastimosamente así es. Hasta que no nos tocan a nosotros y no nos perjudican a nosotros, dejamos pasar cualquier injusticia, cualquier atropello, cualquier cuestión. Ahora, perdón, va a depender, por favor, tienen la palabra, solo para cerrar la idea, ahora va a depender de cuán bien está el ciudadano con el poder. De eso va a depender. Ya no va a depender de las reglas del debido proceso, ni de los árbitros independientes e imparciales, sino si el ciudadano está bien o no con el poder. De eso va a depender su situación. Ataca directamente el rol y el papel de los jueces independientes más allá de los objetivos que se dicen que es depurar el sistema judicial de aquellos malos jueces. Yo considero que esta reforma nos retrocede a los años 70. Como muchos analistas lo han manifestado, pero creo que aún más me atrevería a decir que el problema es que retrocedemos casi un siglo, donde un solo actor tiene todo el poder, ¿verdad? Y eso no es permitible porque no va para el entendimiento democrático. Los jueces somos un pilar fundamental para equilibrar los otros poderes del Estado. Los jueces también somos controlados, definitivamente, ¿verdad? Pero esta reforma tiene esa finalidad, quebrar. Como se ha planteado, el 1 de mayo no tuvimos el rol por situaciones, hay mucho miedo, y este miedo no ha podido ser vencible por diferentes situaciones subjetivas, pero creemos que en esta ocasión los jueces tenemos que estar unidos, no en defensa de nosotros, porque la cuestión no es en defensa de nosotros,
sino que es en defensa de esa institucionalidad que ha costado. Y como yo planteo, no puede ser que regresemos hasta hace un siglo atrás, no puede ser que regresemos a los años 70 si este país le ha costado. Y quería plantear una situación, por ejemplo, los jueces lógicamente no somos diputados, los jueces somos profesionales del derecho y de la ley y requerimos una formación académica profesional comprobable e indiscutible. Me pregunto, ¿cuánto le ha costado al país la preparación de los jueces desde los acuerdos de paz? Esto es una cosa que tiene que ser analizada, tiene que ser vista por la población. Los jueces hemos sido preparados en las aulas de la Escuela de Capacitación Judicial y el capital humano de estos más de 200 jueces no puede estar echado a la borda por una situación que no ha sido estudiada, por una situación que ha violentado cualquier tipo de disposición constitucional como se ha planteado. A ver, ustedes sostienen que estas reformas a la ley de la carrera judicial y también a la ley orgánica de la Fiscalía es inconstitucional debido a que los diputados no tienen iniciativa de ley, según lo establece el artículo 133. Veamos el otro lado de la moneda, porque me gusta también recoger en la otra parte. Uno de los grandes aspectos que tiene todo esto, digamos, entre muchas, recojo unas argumentaciones que ellos plantean, y es precisamente cambiar lo que ha estado acostumbrado a manejarse en todos los gobiernos últimos, a manera de que no dictan, digamos, el ejercicio de una ley transparente, sino que más bien un poco apegada a la corrupción. Ese es el principal, entre otras cosas, que ellos mencionan. Sí, están haciendo exactamente lo mismo que han hecho los anteriores gobiernos. Nuestra lucha como jueces no es de hoy, no es del año pasado ni el periodo presidencial anterior. Son años y años de injerencias del Ejecutivo. Años y años de injerencias del Ejecutivo en contra del Judicial. De las que quizá en la época que más se produjo se hizo más duro y más visible fue con el presidente Flores. Luego tuvimos conflictos con el presidente Saca. Luego tuvimos conflictos con el presidente Funes. Luego tuvimos conflictos con la Asamblea Legislativa y con el gobierno de Sánchez Serén. Aunque con este último gobierno fueron los menos. Y hoy estamos haciendo lo mismo. O sea, el interés de manipular el judicial lo han tenido todos los gobiernos. Desde el momento del golpe de Estado contra la Sala, lo que ellos quieren es una sala a su medida, un traje de sastre a su medida. Quieren funcionarios judiciales que hagan lo que ellos dicen. No lo que ellos dicen, lo que el presidente dice. Porque está concentrando todo el poder. Lo ha concentrado. Y uno de los últimos valladares eran los jueces. Eran los jueces. Entonces, bueno, desde el exterior nos ven ya como una dictadura. Es un hecho que todo el mundo nos ve ya como una dictadura. Y estas son señales. Quiero retomar el tema que ha planteado Edgar. Son años y años de capacitación. Nos han mandado, bueno, la Agencia Española de Cooperación, USAID, Unión Europea, nos han capacitado, nos han mandado a las escuelas judiciales, a los institutos de estudios judiciales, a Costa Rica, a un montón de capacitaciones sobre el tema judicial. Los políticos no entienden el judicial y no les interesa entender el judicial. Lo que les interesa es manipular no solo las reglas, sino también los árbitros. El dueño de la pelota, que también está jugando en su cancha y con su público, ahora quiere modificar las reglas y quiere modificar a los árbitros. Petrificarse es la palabra que escuché decir de los diputados que los antecedieron a ustedes en el puesto. Por esa razón habla precisamente de
cesar o el retiro de personas que estén mayores de 60 años. ¿Qué piensa? El mayor argumento de la remisión, de mandar a los jueces A después de los 60 años a descansar, atenta contra el sentido común y la inteligencia de las personas. Vamos a poner un par de ejemplos. En los Estados Unidos, ¿verdad?, que es una democracia muy de data, los jueces son vitalicios. ¿Por qué razón? Porque el juez no pierde las capacidades intelectuales y mentales definidas a esa edad, sino que es contrario sensu. Creo que las capacidades mentales las va adquiriendo conforme transcurre la experiencia del juez, la formación de una sana crítica, de una lógica y una experiencia común, se van enriqueciendo con el paso de los años. Hablo de Estados Unidos. En Japón sucede lo mismo y en otras democracias occidentales. Ese no es el argumento de la edad, ni mucho menos. También la otra premisa muy falsa, que llegado a los 60 nos convertimos en corruptos. Yo creo que la ciudadanía, yo creo que el pueblo salvadoreño tiene que en alguna medida entender que eso no es cierto, y ahora viene lo sesgado, porque entonces solo a los jueces mayores de 60 años los están separando del cargo, cuando en toda el aparataje institucional del Estado existen personas de mayor edad ejerciendo los cargos. Pero me quiero concretar exactamente en eso. Los jueces no pierden las capacidades. Los jueces, al contrario, enriquecen esa sabiduría, como se ha planteado, porque la capacitación es permanente. La profesionalización del juez es permanente. Y no es tampoco que no queramos dejar los cargos. No tiene nada que ver con eso. Sino que es la manera atropellada, la manera abrupta, la manera anárquica y que trae como consecuencia un caos. ¿Cómo podría ponerse 200, 300 jueces de un día para otro? Eso no es posible. Eso quiebra toda regla de entendimiento democrático y de constructivo positivo para la sociedad. La sociedad merece respuestas para que se aplique derecho y se le haga justicia. Por supuesto, eso es lo que se ha estado haciendo en esto. Ok, otro de los eslabones sueltos en esta discusión, en este debate, y que es parte de la argumentación que están planteando sus promotores, es poner de ejemplo el caso del doctor Norman Quijano, con una resolución polémica, pero para no etiquetarlo políticamente también hablan de otro caso en particular en la que está vinculado un magistrado de Cámara con relación al tema de un proceso con una niña. Estos fallos de alguna manera representan, según la versión promotora de esta reforma, representan lo que toda la vida en este país hemos tenido como administración de justicia, según ellos. Bueno, ahí están partiendo de varias premisas falsas, ¿verdad? Primero, el 238 de la Constitución establece que los diputados gozan de fuero constitucional desde el momento en que son electos. Segundo, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano establece que los mismos privilegios y las mismas prerrogativas que tienen a nivel nacional la tienen los diputados del Parlamento Centroamericano. Tercero, el señor Norman Quijano fue electo diputado para el Parlamento Centroamericano por el pueblo salvadoreño. Esas son, gozan de fuero, los diputados gozan de fuero, él es diputado electo, gozan de fuero del momento de su elección, él es diputado electo, por lo tanto, él goza de fuero. Ese es un silogismo aristotélico simple. Quien no quiere ver la verdad de los hechos, ni la verdad del derecho, son ellos porque están queriendo manipular la percepción de los hechos de la ciudadanía. Porque la ciudadanía todo les cree. Tienen un aparataje de propaganda y de publicidad que todo les cree la ciudadanía. Entonces, los jueces estamos para decidir los hechos,
para decidir los hechos y decidir el derecho. Entonces, ahí es un aspecto donde no hay discusión, creo yo. O sea, se está haciendo un escándalo y se ha utilizado como excusa este tema. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos. ¿Ya dieron su pronunciamiento? ¿Habrá resistencia a esta situación? Hablan de irse a las instancias legales nacionales e internacionales para restituir el Estado constitucional y democrático de derecho afectado por este decreto. Mi pregunta, ¿qué acciones más vienen? Y otro elemento importante, una vez publicado esto en el diario oficial, ¿qué impacto tiene dentro del estamento judicial al hablar de 60 años? ¿Cuánto más o menos un porcentaje de jueces estaría, según ustedes, viéndose afectado con esta medida? Vamos a hablar de esto y otros elementos que todavía nos quedan para poder seguir conociendo la posición de ustedes frente a lo que ha sucedido con relación a estas reformas. Gracias por estar con nosotros. No nos cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conociendo desde la perspectiva de nuestros invitados, el licenciado Antonio Durán, juez tercero de sentencia, y también el licenciado Edgar Alexander Ochoa, magistrado de Cámara de Menores en Santa Ana, conociéndose la posición, la lectura que le dan a esta decisión de la Sala de haber hecho modificaciones a la ley de la carrera judicial, particularmente por algunos elementos o vicios que ellos consideran son inconstitucionales, y sobre todo también poniéndolos a la base de la práctica en el entorno de las reacciones que esto ha causado, para sostener por algunos que esto viene desde luego a atentar contra el Estado de Derecho en el país. A ver, había dejado dos preguntas sobre la mesa. Una de ellas tiene que ver es si ya hubo un pronunciamiento, ¿cuál es la segunda etapa de todo esto? Bueno, como ciudadanos, que somos también los jueces, tenemos derechos. Y esos derechos hay que ejercerlos. Pues la primera tiene que ser, lógicamente, presentar la demanda correspondiente de inconstitucionalidad, ¿verdad? Creo que las asociaciones de jueces, ¿verdad?, están trabajando en ello para presentarla, lógicamente. Esa es como una primera parte. Luego... Van a desconocer, es una lucha legal, ¿verdad? Okay. Es una confrontación legal, es una batalla legal que hay que dar. Lo mismo en los organismos internacionales, ¿verdad? Hay una gama de instrumentos jurídicos internacionales que nos protegen, ¿verdad? Puede haber en alguna medida un auxilio de Naciones Unidas en cuanto al relator de la independencia judicial. Podríamos tocar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Tenemos, esa es como la parte legal, el apoyo político, por ejemplo, tenemos que organismos de jueces a nivel internacional ya se están pronunciando por esta situación, ¿verdad? Y a nivel centroamericano también el día de ayer se están pronunciando. También a nivel interno, políticamente, un sindicato de empleados de la Corte Suprema de Justicia, tenemos el apoyo de ellos. ¿Por qué razón? Porque esto no solo va a abarcar a los jueces, sino que esto viene luego con los empleados sobre la base de estos 60 años, de esta discriminación de 60 años. Los jueces, quiero plantear yo, no somos parte del éxtasis mediático, de un éxtasis mediático, ni mucho menos electoral. Los jueces tenemos cargos y estabilidad en los mismos y somos independientes. Y no nos debemos a la temperatura social partidaria, ¿verdad? Los jueces somos en alguna medida independientes a esas situaciones. Esto de que nosotros no nos debamos a la temperatura partidaria garantiza la democracia y el Estado constitucional de derecho que se ha ido construyendo y que ha costado, ¿verdad? Hemos tenido salas constitucionales que realmente han roto los esquemas, pero el esquema jurídico que se ha roto es en base a ver una visión diferente del Estado, un Estado más participativo, un Estado muy democrático, un Estado de avanzada a lo que corresponde a las corrientes constitucionales continentales, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pretendemos. A ver, igual, licenciado, en el mismo sentido la pregunta,
¿qué viene por delante? Porque van a desconocer ustedes estas reformas, este decreto, amparándose de conformidad a el artículo 235 de la Constitución. Bueno, ¿lo van a desconocer? Lo que nosotros, nuestra posición, digamos, no tiene la relevancia jurídica para hacerlo, porque a quien le corresponde es a la Corte Suprema de Justicia, cuando ya entre en vigencia el decreto, y es la Corte quien va a poder inaplicar en principio la Corte. ¿Y ustedes se sienten protegidos o amparados o no sé, acompañados por la Corte, la actual Corte Suprema de Justicia? No. Porque la Corte está integrada, bueno, por una sala de facto, una sala de lo constitucional de facto, donde los actuales miembros que integran la sala y que fueron nombrados por los diputados el 1 de mayo, no han sido nombrados de ninguna lista, ni de la FEDAES, ni de la elección de abogados, ni del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, realmente no esperamos de la Sala de lo Constitucional un comportamiento de tutela, sino más bien de acatar las disposiciones del Ejecutivo. Respecto del resto de magistrados, de los 10, ahí por lo menos tenemos un poquito de esperanza, aunque también dudas. Así que, pero igual yo creo que lo relevante no somos las personas en los puestos, sino las instituciones. Las personas vamos y venimos y pasamos. Las instituciones son las que quedan y son las instituciones que deben actuar. Estoy viendo ahí comentarios de los ciudadanos respecto de la proporcionalidad de las penas. Yo no conozco un caso que por una gallina le hayan puesto 10 años de prisión. A ver, veamos el anterior ese, que ahí decía, son tan preparados nuestros jueces, al hablar de la preparación, creo que el licenciado, en este caso Ochoa, mencionaba, son tan preparados nuestros jueces que condenan a 10 años a los que roban una gallina y dan trabajo comunitario a los que roban o lavan millones. No, aquí entra en la polémica. Eso es falso. Tanto la primera como la segunda, ambas afirmaciones son falsas, ¿verdad? Por una gallina no van a poner 10 años. Imposible. Veamos el otro que teníamos. Decía, esta es una cortina de humo para desviar la atención de la población y el Ejecutivo ganando ventaja para tener el poder total de los 3 poderes de Estado. Bueno, es lo que hemos estado mencionando. Sí, bueno, sobre eso quisiera comentar, ¿verdad? Yo decía de que estamos retrocediendo a los años 70 y decía que también retrocedemos hasta los años 30, donde el único poder lo detentaban todas las instituciones del país, una sola persona, en eso que tuvimos. Entonces, prácticamente es un siglo de retroceso en entendimiento democrático. Y eso es grave porque yo en varias ocasiones que se me ha llamado a hablar con jueces, yo hablaba que una sociedad es más democrática mientras más se fragmente el poder. Es decir, el poder total se empieza a repartir en los ciudadanos. En la medida en que fragmentamos poder, esa sociedad está más preparada, esa sociedad es más democrática. Y eso es lo que se aspira, y eso es lo que debería de plantearse cada día en este país, fragmentar el poder, darle más autonomía a las municipalidades en este caso, por ejemplo, darle más autonomía a todas las asociaciones, porque de esa manera sí creo que estamos adelantándonos en democracia, y con esto pues es gravísimo el retroceso. Ok, la segunda pregunta que dejé planteada en el bloque anterior, ¿a cuántas personas o qué porcentajes tiene actualmente el sistema judicial con edades de 60 años para poder de alguna manera medir los alcances que tenga esta reforma? Sí. ¿Será el 70%? El dato objetivo, el dato no lo sí, pero hay no en términos porcentuales, digamos. Como 200, yo decía... ¿Cuántos jueces se nos planteaba, según el mundo? En el mundo tiene 176.
A nosotros se nos había dicho que eran 240 jueces que estaban en edad de retiro, pero fíjense, quiero argumentar algo. Aquí se planteaba que puede haber una renovación de los jueces por muchas situaciones, pero, por ejemplo, en este momento hay 120 jueces que están suplidos en calidad, unos suplentes u otros interinos. Es decir, que hay espacio para 120 abogados que deben de reunir los requisitos constitucionales, que deben de tener la preparación necesaria para acceder al cargo de juez. Yo quiero plantear algo. El nombramiento de un juez no es cualquier cosa. ¿Y es vitalicio o no es vitalicio? Sí, tiene estabilidad, pero lo que quiero plantear... Pero estabilidad es una cosa diferente, me decía uno de los diputados anteriores que es abogado. Pero una cosa es estabilidad y otra cosa es que sean vitalicios. Pero quiero plantear esta tesis. Los jueces somos electos con una especie de un tercer grado. ¿Por qué planteo esto? Lo planteo porque los jueces accesamos a la judicatura por medio del Consejo Nacional de la Judicatura, en concursos de oposición, en concursos de participativo. Y ahí son 7 concejales. Es decir, un juez tiene que pasar un primer filtro de 7 concejales. Luego integra una terna y llega a la Corte Suprema de Justicia, donde es sometido a un análisis por una comisión de jueces y magistrados, ¿verdad? A una evaluación, perdón. Y luego la Corte tiene que tener ese juez 8 votos para poder ser nombrado. Es decir, no cualquier persona, no cualquier abogado podría llegar a ser juez sin haber pasado esos 2 filtros. Entonces, eso no lo conoce la población y queremos hacerlo valer. Entonces, no es posible de que una decisión de los diputados no tenga en cuenta, no se haya discutido toda esa situación jurídica, ¿verdad? Y se rompa el Estado de Derecho en el proceso de nombramiento de los jueces y en el proceso de esta remoción, que nos parece a todas luces y por todos los ángulos y vertientes posibles que podamos ver, es ilegal, inconstitucional e inconsulta. Ok, voy a la última pausa comercial y vamos a ir cerrando, desde luego, este tema que vamos a estar a la espera a ver subsiguientemente qué es lo que viene. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde, somos un programa de opinión periodística que versa precisamente sobre la oferta para usted de los diferentes ángulos que tiene un tema y que lo lleve a usted, desde luego, a construir su propia radiografía de país. Vamos a la pausa, volvemos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir a manera de ir concluyendo, conociendo desde luego cuál es la parte subsiguiente de todo esto, porque al final parte de todo ese, digamos, andamiaje de argumentaciones que se han generado para la aprobación de esta reforma tienen que ver precisamente con el hecho de renovar el estamento judicial del país, que por años ha venido teniendo deudas precisamente con los ejemplos que se han colocado sobre la mesa, y más aún con la reprobación que hacen organismos internacionales, entre ellos el Departamento de Estado, que es donde prácticamente siempre sale aplazado una evaluación que hace año con año del sistema judicial salvadoreño. Licenciado. Bueno, creo que sí hay deudas de la justicia con la ciudadanía, ¿verdad? Pero la formación de un juez no es similar a la formación de un abogado. El abogado tiene una lógica en función de ganar el caso de su cliente. El juez tiene que ver la equidad, el juez tiene que decidir con equidad. Entonces, hay una gran diferencia y los estudios judiciales así lo demuestran, pues que el abogado litigante ve la perspectiva de su cliente, actúa e interviene desde esa visión. Ahora, el hecho que existan estas deudas históricas de la justicia no solamente dependen de los jueces, está la policía, que depende del Ejecutivo, la Fiscalía, que también ha actuado con injerencias políticas, pero con esto se está asestando un duro golpe a la independencia judicial. ¿Podemos hablar de democracia y que El Salvador se ha inclinado a democracia? Sí,
pero es una democracia sin constitución, es una democracia sin Estado de Derecho. Hacia ahí vamos, y es lo que estamos viviendo ya. Los jueces que cumplen 60 años serán retirados inmediatamente, ya que los puestos vitalicios evitan que otros jurídicos tengan la oportunidad de acceder a una carrera judicial. Esto es lo que lo comentábamos hace unos minutos y lo reafirmaba usted, que siempre son sustituidos, y creo que en un porcentaje, hablaba en números, ¿verdad? Por, en este caso, ¿cómo se le llama la figura de quien sustituye? Sí, ¿verdad? Interino o suplente. Interino o suplente. Tienen dos formas, ¿sí? Bueno, yo voy a reiterar como 2, 3 puntos. En primer lugar, los jueces, la planta judicial que estamos, hemos sido formados y educados en la judicatura, como he planteado desde hace mucho tiempo. Y en términos, ¿qué pasaría si nos remueven de nuestros cargos? Es una pérdida económica, una pérdida económica y social. Y el problema es que somos un país demasiado pobre, ¿verdad? Y al perder este capital humano, como planteé, se desnaturaliza la independencia judicial prácticamente en todos los sentidos de la palabra, por esa experiencia, por esa capacitación de la cual nosotros hemos sido formados. Y lo otro es lo siguiente: la planta judicial se está renovando permanentemente. Planteé yo de que hay un aproximado de 120 judicaturas ahorita que no son jueces propietarios ni magistrados que lo están ejerciendo. Entonces sí hay espacio para que de una forma ordenada, de una forma sistemática, los abogados en el libre ejercicio puedan acceder a la carrera judicial. Y efectivamente tienen que ser los abogados los más preparados, los más capacitados, pero hay una cosa también muy esencial. Se necesita para ser juez, unas palabras en desuso, pero las voy a plantear. Se necesita mística para ser juez, se necesita también tener una vocación para ser juez. Es similar como para ser un profesor, porque la carrera judicial tiene muchos bemoles. No es tan fácil ser juez, prácticamente sentarse frente a las partes y tomar una decisión en la cual se respete las garantías y los derechos tanto de las víctimas como de los victimarios. Entonces esto no es fácil ser juez. Alguien presupone que la judicatura es ir a sentarse y firmar papeles. No, tomar decisiones trascendentales que cambian la vida, el destino de las personas. Así que nosotros, nuevamente, como se planteaba ayer en la conferencia de prensa que se dio los jueces de la zona occidental, estamos pidiéndole al presidente de la República, ¿verdad?, que vete pues ese decreto que ha sido aprobado. Creo que sería una señal muy visible de que podríamos regresar al camino de respetar la Constitución, que eso es importantísimo en nuestro país. Y quizá un último punto. Sí. El tema de los 60 años es una falacia. Parecería que hay una especie de gerontofobia. Si dijéramos 60 años, no, 70. Mire, hay jueces de 70 años que trabajan más duro que un joven. No quisiera mencionar nombres, pero tenemos el caso de Rafael Bió. Rafa Bió tiene 75, 76 años. Pero este magistrado de la Cámara Especializada de Santa Tecla contra el crimen organizado es un hombre trabajador. Llega temprano, se va anoche y realmente es admirable. ¿Cómo podemos discriminar por razón de edad, decir que los que ya tienen más de 70 o de 75 años ya no son capaces o son corruptos en el peor de los casos? Es una falacia. Lo que quieren es destruir y eliminar a los jueces independientes y quieren una judicatura a su medida. Bueno, es responsabilidad de este medio de comunicación cumplir con esta misión de ofertarle a nuestra audiencia el compromiso y ratificar nuestro compromiso de mostrarle las dos caras de la moneda. Así es que nos corresponde a nosotros, desde luego, trasladar la posición que tienen los diferentes actores. No buscamos ni defender ni atacar a nadie, este servidor, mucho menos este medio de comunicación. Gracias por ese voto de confianza a cada uno de ustedes. Les agradezco también a ustedes como sector de la parte involucrada el haber dado también esa
disposición de tiempo y confianza para venir a dar sus puntos de vista con relación a este tema. Le agradecemos la invitación porque nos ha permitido expresarnos ante la población y felicitaciones por esa objetividad de escuchar las dos versiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias igualmente, ¿verdad? Por esa objetividad y esa prestancia para escucharnos. Gracias, Buen día, les buen día a agradezco. todos. Gracias. Por mi parte, pues, invitarles a que estemos pendientes a ver cómo nos va hoy con el partido entre la selección nacional nuestra y los Estados Unidos. Ahí vamos a estar, ¿verdad? Sufriendo. Árbitro a la medida, vamos a querer. Vamos a ver, 8 de la mañana en punto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.